Y como ustedes recuerdan, he titulado la lección Teoría y Novela, porque no solamente es un gran novelista, sino que ha sido un teórico del amor, y vamos a examinar un poco separadamente las dos cosas. Como saben ustedes, Stendhal se llamaba Henri Beyle. Stendhal es el seudónimo que usó. Había nacido el año 1783, exactamente un siglo antes que Ortega, y murió el año 1842, bastante joven, relativamente joven. Había sido napoleónico. Escribió una vida de Napoleón y tuvo además entusiasmo por Napoleón e intervino, no muy activamente, en sus campañas. Cuando, después de la caída de Napoleón, dominó en Francia la Restauración, primero la Restauración borbónica, desde 1830, la de la rama de Orleans, es decir, la monarquía de Luis Felipe, él no se sintió muy entusiasmado, especialmente respecto a la restauración con Luis XVIII y Carlos X. Se sentía, en cierto modo, despreciador del mundo en que vivía. No tenía particular entusiasmo por la sociedad francesa en la cual tuvo que vivir la mayor parte del tiempo. Tenía un cierto desdén por Francia. Era naturalmente francés de arriba abajo, irremediablemente, pero tenía cierto desdén por lo que era Francia en aquel momento, en aquella época, y estaba enamorado de Italia. Ustedes saben que en su tumba hizo poner como inscripción Arrigo Beyle Milanese, con su nombre en italiano y la ciudad que amaba tanto, Milán. Y también estaba un poco enamorado, un poco irrealmente, de España. De España más bien por referencias, pero siempre asocia a Italia y a España en su simpatía, en su entusiasmo, mucho más real, repito, por Italia, país que conocía muy bien, en el cual vivió mucho tiempo, fue cónsul en varios lugares, y tuvo también sus dificultades, porque como saben ustedes, Italia estaba todavía muy dividida y estaba en parte dominada por Austria, y hubo muchas diferencias políticas y había muchas desconfianzas. Él había visitado en tiempo de Napoleón, con las campañas napoleónicas, pero luego después fue también cónsul en Italia. En definitiva, lo que le molestaba de Francia era la estimación principal de dos cosas: el dinero y la vanidad. Le parecían los dos pecados de la Francia de su tiempo: el interés por el dinero y la vanidad. En cambio, lo que lo entusiasmaba de Italia y en alguna medida de España era la pasión. Stendhal era, diríamos, un apasionado de la pasión. Y, naturalmente, le gustaban, en cierto modo, le encantaba, en definitiva, la violencia. Él fue un hombre nada violento en su vida, ni fue combatiente tampoco, propiamente hablando, pero tenía mucho entusiasmo por la violencia, por la truculencia, especialmente cuando estaban movidas por la pasión y, sobre todo, si esa pasión tenía un carácter amoroso. Esto es lo que mueve y conmueve a Stendhal en sus fibras más hondas y despierta su entusiasmo. No olviden ustedes, por ejemplo, es una parte de la obra de Stendhal no muy estimada quizá y no muy conocida, porque los lectores de Stendhal no paran mucho la atención, pero tiene una importancia enorme, son las crónicas italianas. Las crónicas italianas son crónicas, efectivamente. Él estuvo buceando en archivos italianos y encontró una cantidad de relatos, de sucesos, de crímenes principalmente, de procesos, de ejecuciones, sobre todo del siglo XVI, principalmente.
Luego hay por extensión de otras épocas también, incluso algunos de la época romántica, de conspiraciones, Vanina Vanini, pero principalmente del siglo XVI. Son historias que él transcribe, a veces cita, incluso a veces literalmente traduce de los manuscritos de la época, pero naturalmente recuenta a su manera, modifica. Pero en definitiva sustancialmente son crónicas de sucesos reales, de la Italia del Renacimiento. Esto le entusiasma. Precisamente esas historias tan dramáticas, tan violentas, tan truculentas, movidas por la pasión amorosa, por los celos, todo eso le parece extraordinario y es lo que a última hora le gusta y quizá lo que hubiera gustado, lo que hubiera querido hacer en la época contemporánea, que no se prestaba tanto a ello. De todas maneras, hay una dosis considerable en su obra personal. Pero no olvidemos eso porque creo que es la clave de la actitud que tiene Stendhal. Era un hombre, en cierto modo, racionalista. No olviden ustedes que en alguna medida es un hombre del siglo XVIII. Naturalmente no vive más que 17 años en el siglo XVIII, pero tiene una formación, en cierto modo, racionalista. Él procede intelectualmente de los ideólogos, sobre todo el conde de Tracy, que escribió, por cierto, un libro sobre el amor, que en cierto modo es antecedente del de Stendhal y se nutre en gran parte de él. Y tuvo mucha estimación por este aristócrata racionalista, frío y un poco escéptico que fue Destutt de Tracy. Pero con una diferencia curiosa, que es que en el fondo es enormemente romántico. Tiene una ideología racionalista, está impregnado de las ideas del siglo XVIII, pero es romántico. Yo creo que una definición posible de Stendhal sería un romántico sobrio, a diferencia de los románticos propiamente dichos, que eran todo menos sobrios. Él lo era, y lo es en su estilo literario, por ejemplo. Pero rezuma romanticismo por todas partes. La vida de Stendhal estuvo absorta en dos realidades evidentemente conexas y muy próximas, la mujer y el amor. Y naturalmente la literatura, porque tenía una vocación literaria absoluta. Hay un libro bastante famoso de Abel Bonnard, La vie amoureuse de Stendhal, que es un libro que leyó Ortega cuando escribió sobre Stendhal. Ortega escribió muchas veces sobre Stendhal porque tenía mucho entusiasmo por él, pero escribió un ensayo muy famoso, Amor en Stendhal, que escribió a raíz de la lectura del libro de Abel Bonnard, La vida amorosa de Stendhal. Y Ortega, que habla mucho de su obra, también comenta esta vida y Ortega cree que nunca amó de verdad Stendhal. Y sobre todo que no fue verdaderamente amado. Esto opina Ortega. Ustedes saben que en España, últimamente, hace no muchos años, ha habido una escritora, Consuelo Verges, que ha sido una excelente traductora de Stendhal, lo ha traducido mucho, y ha escrito además una biografía de Stendhal muy documentada y muy minuciosa, y ella no opina esto. Opina al contrario, opina que amó, por supuesto, quizá mucho, y que fue amado. Yo les diría a todos ellos, a Abel Bonnard, a Ortega, a Consuelo Verges, una pregunta que suelo hacer muchas veces, que es ¿cómo lo saben? Porque muchas veces no es claro. Y especialmente en asuntos amorosos se sabe tan poco. Y sabemos tan poco, iba a decir de nuestros contemporáneos, de nuestros amigos. Sabemos muy poco. Entonces, yo cuando se trata de personajes a quienes no hemos conocido ni hemos tratado, no digamos cuando son del siglo XIII, bueno, soy bastante escéptico. No, es posible, pero no es nada seguro, no es nada claro. Hay un misterio
que rodea la vida amorosa hasta de los más próximos. Y no es nada casual, porque fíjense ustedes que tiene un carácter privado. La vida amorosa tiene un carácter muy privado. No solamente la vida sexual, sino la vida amorosa. Y hay épocas en las cuales, por ejemplo, en la nuestra, está perdiendo ese carácter privado. Todos contemplamos escenas, digamos, amorosas todo el tiempo, y públicas o semipúblicas. Pero uno se pregunta, ¿es que son amorosas? Esto es lo que parece más dudoso, ¿comprenden ustedes? Es decir, hay cierto arcano, cierto misterio, cierto secreto, o digamos cierto carácter privado, que va unido a la vida amorosa y a la vida sexual también. Y esto hace que haya una duda bastante grande sobre lo que ocurre con nuestros prójimos. De modo que yo un poco me abstengo en ese punto. Ahora, Stendhal habla mucho de su vida personal también, porque escribió una serie de cosas que son directamente o indirectamente autobiográficas. Y el año 1835 dio una lista de 12 mujeres, que por visto le habían importado mucho. De una de ellas ha aparecido 2 veces, porque parece que hubo 2 etapas en las cuales fue muy importante para él. Y dice que han ocupado literalmente toda mi vida. Después de ellas, mis obras, añade. De modo que le queda un poco, no lo absorben enteramente, quedan las obras. Claro, una lista de 12 o 13, si la contamos a una como 2, parecen demasiadas. Parecen demasiadas para que fuera verdad o para que fueran muy importantes, no lo sé. Esto ya no está tan seguro. Ahora, es evidente, eso sí, es evidente que Stendhal se entusiasmaba muy fácilmente. Esto queda claro. Lo queda claro en su obra, queda claro en sus recuerdos, en las cosas que se sabe de él. Y además con un carácter obsesivo, que eso sí, también es evidente. De modo que diríamos, dejando de lado si fue profundamente enamorado o no, lo que era así, es con una buena palabra española, era enamoradizo. A esto sí. Y además con un carácter obsesivo. Esos 2 rasgos me parece que son seguros y que podemos tomarlos como punto de partida. Ahora, se trata propiamente, insisto en el adverbio, propiamente de amor. Esto ya es más dudoso. Ustedes saben que él escribió el famoso libro de l'amour. El año 1822 lo publica. Y tiene varios prólogos. Él fue añadiendo prólogos en ediciones sucesivas hasta 1842, es decir, hasta la época de su muerte. Hay todavía un prólogo del mismo año en que murió. Y él distingue, ahí hace la teoría del amor, y distingue cuatro clases de amor. Lo que llama el amor-pasión, el amor-gusto, el amor físico y el amor-vanidad. Son las 4 clases que él distingue. Uno piensa que es una lista incompleta. Es que no hay más. Uno pensaría fácilmente que habría amores que no serían ninguna de esas 4 clases. Ya puestos a hacer una clasificación, pienso, ¿no?, que se podría hacer más completa. Y distingue 7 fases o épocas del amor, que son las siguientes. Primera, la admiración. Segunda, qué placer dar y recibir besos, etc. Así lo formula, en esa forma. Tercero, la esperanza. Cuarto, ha nacido el amor. Quinto, primera cristalización. Palabra que es clave, como verán ustedes enseguida. Sexto, aparece la duda. Séptimo, segunda cristalización. Estas son las 7 fases o épocas, entre las 2 palabras, fases o épocas del amor. Y la idea central es la cristalización. Es una metáfora, evidentemente. Él recuerda que las minas de Salzburgo
Salzburg, es decir, Castillo de Sal. Es un lugar de Austria donde hay, como saben ustedes, unas famosas minas de sal. Pues bien, dice Stendhal que si se echa una rama de árbol, a un pozo de la mina de Salzburgo y se deja algún tiempo, cuando se la saca está cubierta como de pedrerías, que son cristalizaciones de sal, simplemente sal, pero aparece como cubierta la rama de una especie de pedrería. Pues bien, esta es para él la imagen del amor. El amor consiste en una cristalización. Consiste precisamente en que el que ama hace una cristalización, cubre de piedras preciosas a la persona amada, lo cual naturalmente implicaría que el amor es primariamente un error. Esto sería el núcleo fundamental, sería un error intrínseco. Consistiría precisamente en atribuir a la persona amada cualidades, perfecciones, primores, que pone el amante, lo mismo que la mina de sal pone la famosa cristalización que embellece la rama de árbol. Esto responde a esa actitud profunda, muy propia del siglo XIX, que tiene un fondo de pesimismo. El siglo XIX tuvo un fondo de pesimismo, de creer que las cosas no son reales, de creer que las cosas no son verdaderas. Hay el ejemplo famoso de la definición que da Hippolyte Taine de la percepción como una alucinación verdadera. Es decir, no es que la alucinación sea una percepción patológica o errónea o falsa, sino al revés. Es una alucinación verdadera. Yo creo que lo estoy viendo a ustedes, pero esto se puede interpretar que tengo una alucinación que resulta que es verdad. Bueno, es como ven ustedes plantear la cosa en términos negativos, en términos pesimistas. Y esto es una actitud muy propia del siglo XIX, ya empieza en el XVIII. Hay un texto, no me acuerdo de qué autor famoso del siglo XVIII, que se dice que hay que hacer más caso a los que niegan que a los que creen, porque, dice, los que creen pueden no tener las razones para creer, pero los que niegan tienen las razones para no creer. Lo cual es mucho decir, ¿no? Hay esa tendencia a lo negativo, a lo pesimista, a lo reductivo, que es muy característica, repito, se engendra en el siglo XVIII. No olviden ustedes que la ideología, aunque no el temple, la ideología de Stendhal es todavía muy siglo XVIII, y esto se manifiesta precisamente en esa teoría de la cristalización. Y hay, por otra parte, la convicción profunda, que la tiene también Stendhal, pero es muy propia de la época, de que el amor acaba mal. Acaba mal. En parte por su falsedad, por los elementos de error. Y esto, verán ustedes, lo trataremos de ver en la próxima conferencia, esta actitud se desliza en el romanticismo también. Pero yo creo que por otras razones. Hay cosas que se parecen, pero en el fondo son distintas. Yo creo que la creencia de que el amor acaba mal en el romanticismo no es intrínseca. Es más bien una pervivencia y además es por un cierto gusto que tiene el romanticismo por el sufrimiento y por el dramatismo. Pero yo creo que la visión profunda del amor en el romanticismo no implica que acabe mal. Esto me parece, es una cuestión bastante delicada que trataremos de ver en la próxima conferencia, pero creo que es importante esto, ¿no? No es lo más propio. Ahora, fíjense ustedes que Stendhal, que hace un libro teórico sobre el amor, no es muy teórico. Y si ustedes leen el libro, si ustedes pasan de los primeros capítulos, en que habla de las clases de amor y de las etapas y de la cristalización, verán ustedes que el libro se compone sobre todo de historias. Lo que hace es contar historias, casi todo el libro teórico. No tiene mucha teoría, tiene historias. Y hasta chismes, muchos chismes cuenta, de todo tipo. Los chismes no son desdeñables, aparte de que son la felicidad de una gran parte de la humanidad.
Pero aparte de eso, fíjense ustedes que los chismes, el trasfondo, diríamos, intelectual, la justificación elevada o peraltada del chisme, sería el casuismo. No se puede desdeñar el casuismo. Ustedes saben, por ejemplo, que hubo la gran disputa en el siglo XVII, y el XVIII, claro, entre los jesuitas y los jansenistas. Los jansenistas tenían una moral mucho más estrecha. Los jesuitas eran famosos por su manga ancha en cuestiones de moral, no en cuestiones de fe, que eran rigurosos, pero en cuestiones de moral sí. Y ellos inventaron el casuismo y escribían libros sobre los casus conscientiae, los casos de conciencia. Entonces pensaban que las normas generales, bueno, hay que verlas en cada caso. Esto, por ejemplo, irritaba mucho, claro, a los jansenistas, incluso a alguien que no era jansenista, pero estuvo muy influido por ellos, que es Pascal. Si ustedes leen las provinciales, por ejemplo, verán ustedes la sátira que hace de la moral casuística de los jesuitas. Pero el casuismo es algo fino, realmente, y es precisamente una tendencia a considerar lo humano en su concreción, individual. No sé, yo creo que en cierto modo, quizá un primer barrunto de lo que es razón vital se encuentra en el casuismo, que no es desdeñable. Pues bien, el chisme es, diríamos, la versión popular y no muy elevada del casuismo. Y esto lo hay en gran cantidad en Stendhal. Pero era sobre todo novelista. Lo que es Stendhal es uno de los más grandes novelistas que ha habido. Él publica una primera novela el año 1822 que se llama Armance. Luego, el año 30, publica quizá la más famosa de todas, El rojo y negro, Le rouge et le noir. El año 39 publica La cartuja de Parma, La Chartreuse de Parme. Debo decirles, cuando yo era muy, muy joven, hace mucho tiempo, por tanto, leí Le rouge et le noir y me produjo tal entusiasmo que no me atreví a leer más a Stendhal. Y no quise leer otra cosa porque creía que me iba a defraudar. Pasó bastante tiempo y leí La cartuja de Parma y me entusiasmó tanto como Le rouge et le noir, y ya entonces seguí leyendo. Pero realmente me pareció tan extraordinario el libro, El rojo y negro, que no me atreví en varios años a seguir leyendo a Stendhal. Luego escribió varias novelas incompletas, más o menos autobiográficas. Las historias italianas que tienen, creo, mucha importancia, como La abadesa de Castro, por ejemplo, Los Cenci, La duquesa de Paliano, Vittoria Coramboni, Vanina Vanini, son varias más, que son muy interesantes. Yo las reputo sumamente interesantes. Son, repito, historias muy dramáticas. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, Los Cenci. Hay un libro malo, una novela, un poco novelón, del siglo XIX italiano, de Guerracci, que se llama Los Cenci también. Y fue una familia muy importante, ilustre, romana, que tenía, el padre era provisto de una mala bestia, y en fin, tenía oprimida la familia y parece que abusaba de su hija bellísima, jovencísima, Beatrice Cenci. En fin, le daban una vida muy mala a toda la familia y al final decidieron matarlo. Y mataron al padre, toda la familia reunida. Bueno, fue un escándalo tremendo porque eso no estaba de moda todavía, matar a los padres estaba mal visto. Y hubo un tremendo proceso con torturas y, en fin, mil cosas, que cuenta con gran detalle, lo mismo Guerracci que Stendhal, que también las contaba. Y al final los ejecutaron. A la viuda, que había quedado viuda a causa del acto, a la viuda, a la jovencísima y bellísima Beatriz, a un hermano, etcétera, y había uno que era casi niño y a ese no lo mataron. Lo condenaron a ver el suplicio de su familia, pero nada más. Y esta historia patética, porque además eran muy conmovedores, sobre todo Beatriz, que tenía 16 años y era una preciosidad, por lo visto, todos lo cuentan con gran detalle. Él lo cuenta, lo mismo Guerracci, y con mucha más finura, pero lo cuenta también este. Y otros son diferentes asesinatos, por ejemplo,
la duquesa de Paliano, pues la acusan de adulterio y entonces pues hay una historia muy complicada y al final hay una presión social tan grande y entonces el marido dispone que la maten también a ella y entonces un hermano de ella y no sé si un hermano de él, pues van a ver a la duquesa y le explican que tiene que morir. Ella pregunta si lo ha dispuesto su marido, si le enseñan un documento y entonces la estrangulan de un modo muy educado, etc. Todo eso está contado por Stendhal con un verdadero placer. Es muy importante, insisto en esto, porque esto es lo que le gusta de verdad, repito, y esto aparece también en sus novelas personales. Es muy importante en la obra de Stendhal el tratamiento de las figuras de mujer. Aparecen con mucho más relieve que las figuras de hombre. Piensen ustedes, por ejemplo, hay dos figuras en el rojo y negro, que es Madame de Rênal y Mathilde de la Mole. Madame de Rênal es una mujer sencilla que está en una pequeña ciudad de Verrières, es la mujer del alcalde, que es un hombre bastante rico, un hombre notable, eso que llaman en Francia notable. Y es una mujer muy buena, inocente, casada desde muy joven, buenísima, bondadosa, que quiere a su marido, que es un aburrido, y quiere mucho a sus niños, en fin. Y va a servir de preceptor de los niños un jovencito que es medio seminarista, hijo de un carpintero acomodado, Julien Sorel, y muy joven también. Y entonces, pues, hay unos amores, se enamoran los dos, se enamoran Madame de Rênal con toda su inocencia y su bondad y el joven preceptor, que es un ambicioso tremendo, lo que sobre todo es muy ambicioso, ahí se junta la ambición. Y la figura de Madame Rênal es una de las figuras más encantadoras de toda la obra de Stendhal y de toda la novela contemporánea, realmente. Mathilde de la Mole es la hija de un político muy importante y muy ilustre, de aristocracia, también se enamora de él. Pero la figura verdaderamente atractiva, la más interesante, la más atractiva es Madame de Rênal, por cierto. Luego también en la Cartuja de Parma está la duquesa Sanseverina y Clelia Conti también, que son dos figuras también sumamente atractivas con caracteres muy distintos. La mayor parte son transposiciones de las mujeres de esta lista de las 12 mujeres famosas, ¿no? Yo creo que Madame de Rênal no aparece entre ellas. Ninguna de las 12 tiene mucha semejanza con Madame de Rênal. Es posible que fuera como a él le hubiera gustado que hubiera sido alguna de ellas, pero yo creo que no era. En cambio, las figuras masculinas son más desvaídas. Hay en forma extrema, por ejemplo, el personaje de Armance, Octave. También lo es bastante Armance. Ella también es bastante desvaída. Y hay además una historia, es un equívoco. En realidad toda la historia, que es dramática también, de Armance, es en el fondo un equívoco. Hay un equívoco y los personajes uno piensa que no son muy inteligentes y acaba la cosa mal, pero no tenía por qué. Luego es interesante el personaje de Julien Sorel, en que tiene fuerza, tiene ambición, tiene fuerza, y finalmente también aparece en él un amor real, desfigurado por la ambición, si se quiere, y por una cierta soberbia, pero hay un contenido amoroso. También es interesante el Conde Mosca y principalmente, quizá la figura masculina más interesante es en la Cartuja de Parma, Fabricio del Dongo. Probablemente es la figura más matizada, más compleja, más interesante de las figuras masculinas quiero decir, desde el punto de vista amoroso. En otro sentido, es una figura más interesante Sorel, Julien Sorel. Diríamos como personaje, con su ambición, con su juventud, en fin. Pero desde el punto de vista del amor, es más interesante, yo creo, Fabricio del Dongo, enamorado de Clelia Conti, que termina siendo, como saben ustedes, pues un prelado que hace unos sermones, conmueve a la gente, toda la ciudad acude, etc. Y hay una historia muy complicada. Ahora, si ustedes
ven estas novelas, que repito, son maravillosas, son de las mejores novelas que se han escrito nunca, en ninguna época, hay una sorpresa, si uno las lee con atención, que es que en estas novelas hay muy poca cristalización. Uno va esperando, si el que conoce la teoría de Stendhal y conoce su libro, de l'amour, está empezando, es curioso, hay ciertas decepciones. Cuando uno va a leer el libro de teoría, encuentra muy poca teoría. Encuentra historias, que cuenta historias, principalmente. Pero cuando va uno a leer las historias de Stendhal, uno espera encontrar como una puesta en marcha, una ejemplificación de su teoría de la cristalización. Pero hay poca cristalización, muy poca. Quiero decir que las cualidades y los encantos son reales. No vemos cómo el personaje enamorado invente esas cualidades y adorne con ellas, como la rama de Salzburgo, a la amada. No. Al contrario. Son reales, son efectivamente reales. Esto es interesante. Y hay, en definitiva, un rasgo que es una gran firmeza de los trazos. Los personajes de Stendhal están dibujados. Que esto es lo que los separa del romanticismo. Ustedes fíjense que el romanticismo es mucho más, tiene una técnica mucho más de pintor que de dibujante. En la literatura romántica hay más color que dibujo, pero no en Stendhal. En Stendhal hay una pasión romántica, un aliento romántico, pero los personajes están sumamente dibujados, con mucho rigor. Recuerda más a Ingres o a David que a un pintor romántico. No sería Delacroix, por ejemplo, ¿no? Si quieren ustedes buscar ejemplos comparativos. Y lo que hay en la obra de Stendhal, sobre todo, es un análisis del amor, sobre todo de su nacimiento. Esto es lo interesante. Quizá lo que sería más llamativo sería precisamente el enamoramiento, es decir, el proceso de enamoramiento, el nacimiento del amor. Eso sí, está contado con enorme talento en Stendhal, y muy especialmente en el rojo y negro. Pero también hay otra cosa, también aparecen sus vicisitudes, las dudas, los celos, las esperanzas. Esto sí, también aparece. Pero, y esto es lo que lo distingue muy profundamente de la novela que hemos considerado anteriormente, la novela propiamente del siglo XVIII, lo que veíamos, por ejemplo, en Goethe o en Rousseau, o incluso en La Frontera, si se quiere, también en Benjamin Constant, que veíamos el otro día. Todo eso está proyectado sobre la persona amada. ¿Recuerdan ustedes cómo les decía? En la novela del siglo XVIII es un amor intransitivo. En definitiva, el novelista del siglo XVIII hace un análisis del amor del que está enamorado, es decir, de lo que le pasa al que está enamorado. No en Stendhal. Stendhal se ocupa muy especialmente de la persona amada. Por ejemplo, es evidente que en la relación entre Julien Sorel y Madame de Rênal, lo que cuenta es sobre todo Madame de Rênal. Es lo que ella precisamente es una mujer ingenua, virtuosa, nada narcisa. Es una mujer en cierto modo modesta, no es coqueta, no presume de nada. Tiene una especie como de, diríamos, de actitud un poco vegetal, si quieren ustedes, ¿no? Se abre como una flor a ese amor que siente por Julien Sorel. Y él se enamora de un modo menos limpio y menos generoso, pero se proyecta muy enérgicamente hacia ella, ¿no? Y es lo que aparece.
Y lo que aparece sobre todo es la figura de esta mujer, que es amable, es decir, capaz de inspirar amor, pero que es una mujer enamorada, sobre todo. Esto es lo que no encontraríamos nunca en una novela del siglo XVIII. Y esto es lo que constituye el valor mayor, desde el punto de vista que nos interesa en este curso, de la novela de Stendhal. Es decir, en el fondo, la mayor perfección de esta figura de mujer, de Madame de Rênal, es que, diríamos, no se mira a sí misma. Esto es curioso. Está interesada, por lo pronto, bueno, vagamente, sin mucho entusiasmo, porque se casó muy joven con este que es un aburrido, es un fantoche, el alcalde, hombre rico, en fin, presumido, que, por ejemplo, tiene muchísimo interés en tener de preceptor a sus hijos a este muchacho, que sabe latín, y les va a enseñar latín a los niños. Porque además teme que otro señor rico también de la ciudad se lo va a llevar de preceptor de los suyos, entonces va a quedar él disminuido. ¿Comprende usted? Bueno, pero ella quiere a su marido. Es una mujer fiel y una esposa virtuosa. Y quiere a sus hijos tremendamente, los quiere muchísimo y se ocupa de ellos. Y luego se enamora de Julien también, pero no se mira a sí misma. No se mira a sí misma en ningún momento. Esto es interesante. No tiene ni átomo de narcisismo. No olviden ustedes que el narcisismo, Narciso es su nombre. Me acuerdo una vez Ortega nos dijo, a propósito de una muchacha preciosa que le habíamos presentado, y nos reprochó que no se lo hubiéramos presentado antes, porque la encontró bellísima y lo era. Pero nosotros no dijimos nada y al cabo de un poco tiempo empezó a comprenderlo y dijo, bueno, es que es Narcisa. Y Narciso es un nombre. Es decir, el narcisismo no es propio de las mujeres. Una mujer, verdaderamente mujer, no es narcisa. El hombre tampoco conviene que lo sea, pero en fin, el Narciso es un varón. Pero en la mujer puede haber, evidentemente, dosis de narcisismo. En Madame de Rênal no lo hay. Y el encanto de Madame de Rênal consiste principalmente en eso, que no lo tiene. Se resiste al amor. Se resiste incluso a su descubrimiento. Es decir, le cuesta mucho trabajo verlo, reconocerlo. Ahora, una vez que lo ha visto, que lo ha reconocido, se abandona a él con una espontaneidad, con una naturalidad de que carecen todos los demás personajes. Incluso Mathilde de la Mole, que no tiene eso. Hay una historia, un detalle que es bastante profundo. Bueno, como ustedes saben todos, por unas diferentes pasiones y celos y unas historias, quiere matar Julien a Madame de Rênal. Y en la iglesia le dispara la pistola. No la mata, pero la deja muy herida, y tal, y al final a él hacen un proceso y lo condenan a la guillotina. Las cosas en aquella época en Francia eran bastante serias, ¿no? Ahora hubieran sido 2 años y hubieran salido a los 6 meses con buena conducta, en fin, pero entonces no. Y lo van a guillotinar, y lo guillotinan al personaje. Y entonces él le encarga a un amigo muy fiel que reúna a las dos, digamos, rivales, a sus dos amadas y amantes, a Madame de Rênal y a Mathilde de la Mole, le encarga que las reúna y las lleve en un coche juntas. Porque dice que entonces o que se pelearán o probablemente caerán una en brazos de la otra. Y eso las distraerá. De modo que para la pena de la muerte de guillotina de su amado, pues se van a consolar las dos. Las dos van a caer una en brazos de la otra, lo cual es una cosa de fino análisis psicológico por parte de Stendhal. Como ven ustedes, esto es muy, muy interesante. Y luego ocurre también, en cierto modo, algo análogo encontramos en los personajes de la Cartuja de Parma. Les digo a ustedes que la duquesa Sanseverina
es una figura que deriva de una mujer de la cual estuvo enamorado 2 veces, es la que aparece 2 veces. Tuvo primero una especie de enamoramiento, cuando era muy joven estuvo con las tropas de Napoleón, que no llegó a materializarse en ningún sentido. Pero luego sí lo tuvo, era la que se llama Pietragrua, ¿no? Angela Pietragrua, que era una mujer evidentemente nada aristocrática, por lo contrario, era una mujer, bueno, estaba casada, pero tenía otro amante, que era un francés, en fin, diferentes cosas. Y él a veces habla de ella con una mezcla de admiración y desprecio, llama incluso en algún pasaje, él llama catin sublime. Pero en definitiva la figura de la duquesa Sanseverina tiene que ver, procede en cierto modo, por lo menos el personaje, tiene rasgos de Angela Pietragrua. Y luego el otro personaje, Clelia Conti, que es una joven aristocrática también, en la Cartuja de Parma, es una figura que tiene ciertas semejanzas de buena fe, de entusiasmo real, de verdadero enamoramiento. Tiene alguna semejanza con Madame de Renal, pero es mucho más complicada, es mucho más joven, pero es complicada y tiene una serie de prejuicios y de perturbaciones y de preocupaciones, unas de carácter religioso, que actúan mucho, y otras de carácter social, lo cual hace que no exista en esa figura la naturalidad, esa enorme naturalidad y espontaneidad, que es la característica fundamental de Madame de Renal. Como ven ustedes, lo que son maravillosas son las figuras humanas que aparecen en Stendhal, los personajes, esos personajes dibujados, precisos, llenos de complicaciones, porque las historias son muy complicadas y muy melodramáticas. Si ustedes cuentan el argumento de las novelas de Stendhal, parecen novelones, en cierto modo, ¿no? No lo son, pero sus argumentos sí lo son. Y repito, son bastante truculentos, casi siempre son bastante truculentos. Y yo creo que eso es lo que tiene, hay una mezcla bastante interesante. Fíjense ustedes, tenemos una ideología racionalista, casi ilustrada, anclada en la ideología de Stuart-Tracy, pero por otra parte, un entusiasmo por la pasión, que es lo que no existe en realidad en la literatura anterior, y una visión del amor adulterada en cierto modo por su propia teoría, del que se podría decir el viejo dicho, sa théorie ne vaut pas sa pratique. Su teoría no vale como su práctica, sería de Stendhal. Pero entendiendo por su práctica no su vida, de la cual no sabemos mucho, sino su obra. Es decir, lo que es verdaderamente valioso no es la teoría del amor de Stendhal, es la presentación del amor en sus novelas. Eso sí, eso es extraordinario. Y es quizá la primera vez que encontramos con plenitud, con dedicación total de la novela, con cierta continuidad, precisamente la representación del amor. Es posible, no podemos olvidar, les decía a ustedes, he insistido en que sabemos muy poco de la vida de Stendhal. Y sobre todo, eso poco que sabemos, no lo sabemos con seguridad. Y por tanto, yo nunca me atrevo a hacer inferencias. Lo que sí sabemos, y eso sí que es completamente notorio, es que él vivió polarizado hacia la mujer. Eso por supuesto. Eso es constante. Y él lo dice explícitamente, porque hay una cantidad de escritos que son casi autobiográficos, algunos son directamente autobiográficos y otros son alusivamente autobiográficos. Y entonces se ve que él tuvo una especie de ocupación constante con la mujer. Luego, si se examina lo que él dice, o lo que se sabe con cierta seguridad, de los amores de Stendhal, evidentemente cabe la duda de si realmente amó de verdad. Ortega opinaba que no. Yo no me atrevería a decirlo.
Pero parece dudoso el número para que fuera realmente verdadero. Y además, evidentemente, las alternativas que tiene, las interrupciones, los abandonos, es dudoso. Todavía es más dudoso en qué medida fue realmente amado o no. Eso también es muy difícil. Y él probablemente tenía una impresión negativa y quizá en conjunto dolorosa. Es evidente que la idea de que el amor es frustrado, de que el amor acaba mal, muy probablemente responde en Stendhal no solamente a una posición teórica o una interpretación procedente del siglo XVIII y de ese pesimismo que se desliza en el siglo XIX, probablemente también procede de su experiencia vital. Es muy posible que las novelas de Stendhal fueran, en cierto modo, una realización virtual, una realización imaginaria de lo que le faltó a su vida. Fíjense ustedes que esa frase que antes les cité, de que esas mujeres son las que han absorbido completamente su vida, dice, y después mis obras. Es curioso cómo, diríamos, en la misma expresión, en la misma frase, junta esas mujeres amadas, o de las cuales fue amado o quiso serlo, y las obras. Lo cual explicaría que tuvo dos vocaciones no separables. Una vocación de hombre amoroso, por activa y por pasiva, y una vocación de escritor, concretamente de narrador, de novelista. Y es interesante, naturalmente, que esa novela se concentre tan especialmente sobre las formas del amor apasionado, del amor movido por la pasión, incluso en la medida en que la pasión se expresa en forma dramática, truculenta, violenta. Es posible que fuera una manera virtual de realizar lo que en su vida real fue deficiente, frustrado, incompleto.